Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. Estamos en el fin de semana, una semana caliente, una semana en la que el tema de Haití ha sobresalido sobre todo lo que es la noticia aquí en República Dominicana. Mientras tanto también hay otros acontecimientos y el programa de hoy lo vamos a dedicar a tres puntos. Primero, la crisis de Haití. Segundo, el tema de la economía nacional que analiza Carlos Cuello. Y tercero, me voy a permitir reproducir nueva vez el documental sobre la vida de un hombre bueno, de un hombre que se nos ha ido de la República Dominicana, se nos ha ido de este mundo. Don José León Asensio. Después de la pausa. La oferta política para las elecciones de mayo quedó ya definida con la inscripción ante la Junta Central Electoral de 9 candidatos presidenciales y sus compañeros de boletas. Para las elecciones del 19 de mayo, las mujeres se imponen en la boleta vicepresidencial. De 9 plazas para igual número de candidaturas presidenciales, 5 son mujeres y 4 hombres. Raquel Peña, actual vicepresidenta, es la compañera de boleta del presidente Luis Abinader. Ingrid Mendoza, viuda del fallecido secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Reinaldo Pared Pérez, es la candidata vicepresidencial de Leonel Fernández. Zoraima Cuello, destacada funcionaria de los gobiernos de Danilo Medina, es la compañera de boleta de Abel Martínez. La comunicadora Nicauli de la Mota fue seleccionada como candidata vicepresidencial de Carlos Peña. Y Fulgencio Severino eligió a Francisca Peguero, su candidata vicepresidencial. Con la finalidad de que los candidatos puedan presentar sus posturas e informar a los votantes sobre sus planes de gobierno a ejecutar en caso de ser electos, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, informó que los candidatos presidenciales Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez fueron invitados a participar en los debates programados para finales del próximo mes de abril. De acuerdo a la Junta Directiva de la entidad, las documentaciones les fueron enviadas ya a los contendientes y se hizo pública las fechas de las discusiones presidenciales y senatoriales que han organizado. Las autoridades incautaron esta semana otro cargamento de 767 paquetes de cocaína y arrestaron a 2 hombres en las costas de Baní, provincia Peravia, donde suman ya 1.7 toneladas en las últimas 24 horas de drogas incautadas. En la operación participaron agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea en coordinación con el Ministerio Público. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, comunicó que en aras de disminuir el riesgo de muertes por accidentes de tránsito, debido al desplazamiento de los ciudadanos durante el asueto por la Semana Santa 2024, queda prohibida la circulación de transporte de cargas en todo el territorio nacional, incluidos los permisos otorgados para la zona de acceso restringido. Un aviso de la entidad reguladora del transporte establece que la restricción de la circulación de vehículos pesados se llevará a cabo desde el Jueves Santo, 28 de marzo 2024, a partir de las 6 de la mañana hasta el lunes 1 de abril a las 5 de la mañana. El gobierno haitiano prolongó por un mes el estado de emergencia en la capital, Puerto Príncipe, horas antes de que Estados Unidos pidiera una respuesta global a la violencia pandillera que azota al país caribeño e instara al primer ministro a una transición urgente. La crisis en Haití tiene proporciones humanitarias que requieren una respuesta global, como la que la comunidad internacional aplica en Ucrania o Gaza, afirmó este jueves el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols. Francia inscribió hoy el derecho al aborto en su constitución, un poderoso mensaje de apoyo a los derechos de la mujer en el Día Internacional de la Mujer, convirtiéndose así en el primer país que garantiza explícitamente el derecho al aborto en su Carta Magna.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, es un bloque que ya ha provocado numerosos conflictos militares en todo el mundo y ahora se prepara para los próximos, principalmente con Moscú, declaró el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, al comentar las maniobras a gran escala que están realizando esa gran alianza militar. Según sus palabras, el papel destructivo de Estados Unidos, líder de la alianza, es evidente en la historia moderna, ya que ningún otro país en el mundo ha desencadenado tantas guerras y conflictos militares y provocado tantas crisis económicas devastadoras. Estados Unidos no dejará de apoyar a Ucrania, declaró el presidente Joe Biden durante su discurso sobre el Estado de la Unión. Si alguien en esta sala cree que Putin se detendrá en Ucrania, les aseguro que no lo hará, afirmó el líder estadounidense ante el Congreso al volver a lanzar un llamamiento a los legisladores para que voten a favor de una ayuda militar adicional para Kiev. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema de Haití está explosivo, cada vez más controversial, cada vez más difícil, cada vez más complejo. ¿Hacia dónde va a llegar esta crisis que nos pone en alta tensión en República Dominicana? Somos los más perjudicados de la situación de inestabilidad, de caos, de violencia que sufre Haití. Las diferentes plataformas de la televisión internacional se han hecho eco de lo que está pasando en Haití. Los dejo a continuación con algunos de estos reportajes sobre la crisis haitiana, sobre sus consecuencias y sobre en qué está la comunidad internacional en este sentido. Mientras la violencia de las bandas continúa aumentando en Haití, uno de sus líderes lanza una dura advertencia al primer ministro del país. Si Ariel Henry no dimite, si la comunidad internacional sigue apoyándole, nos encaminamos directamente a una guerra civil que conducirá al genocidio. Varias bandas llevan meses sembrando el caos en todo el país. Sin embargo, la violencia se ha agravado en los últimos días, espoleada por el reciente viaje de Henry a Kenia en busca de apoyo internacional para sofocar la violencia, así como por la reciente decisión de retrasar aún más las elecciones en Haití. Las bandas tomaron el control del principal aeropuerto del país, impidiendo que el avión de Henry regresara. Además, también perpetraron varios ataques coordinados, entre ellos contra una comisaría de policía y una prisión. La policía huyó, dejando a la población a su suerte. Nosotros también tuvimos que huir, armados con palos para defendernos. Ahora son las bandas las que controlan el país. Podrían tomar el poder porque esta situación no es nada buena. Miles de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares mientras la violencia continúa extendiéndose.
Negocios de comestibles, al igual que bancos y otros comercios, mantienen cerradas sus puertas en las calles de Puerto Príncipe. La capital de Haití está prácticamente sitiada tras el control asumido por pandillas criminales, aseguran sus habitantes. No tenemos autoridades ni líderes, no tenemos a nadie, no tenemos nada. Cada uno por su cuenta. Ni siquiera puedo llegar a mi casa y tengo muchas ganas de volver a casa. Tras constatar un masivo desplazamiento interno, la Organización de Naciones Unidas advirtió que ya son más de 15.000 las personas desplazadas de esa ciudad, en su mayoría mujeres y niños. El país es muy difícil para mí y ya no sé qué hacer. La población civil en medio del conflicto clama por asistencia, pues ya no cuentan con servicios médicos, ni los albergues improvisados como las escuelas ofrecen un lugar seguro, pues también fueron atacadas por los pandilleros. Las autoridades nos dejan a nuestra suerte en las calles. Con el país actualmente bloqueado, el hambre nos está matando. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, no ha podido retornar al país. En vilo están sus gestiones tras su viaje a Kenia en búsqueda de apoyo de Fuerzas Armadas para restituir la estabilidad. La Casa Blanca ha descartado la participación de Estados Unidos en el conflicto. No estamos brindando ninguna asistencia para ayudar al primer ministro a regresar a Haití. No vamos a hablar de su viaje. Eso es algo de lo que él debe hablar. Según la ONU, desde comienzos de 2024, la violencia armada en la isla ha cobrado la vida de 1.190 personas. José Pernalete, Voz de América. En el horizonte, una ciudad sin ley, Puerto Príncipe. El 80% de la capital haitiana se encuentra actualmente bajo el poder de una poderosa alianza de pandillas. Aunque también controlan otras zonas del país, los violentos enfrentamientos ya han dañado gran parte de las infraestructuras y comunicaciones de la ciudad. Una situación que ha obligado a muchos haitianos a huir de sus hogares. Otros no tienen más opción que resistir. No tenemos autoridades ni líderes, no tenemos a nadie, no tenemos nada. Es un sálvese quien pueda. Ni siquiera puedo llegar a mi casa en Jérémie. Y realmente quiero irme a casa. Cada uno va a lo suyo y no hay autoridad que nos ampare. Como no tenemos servicio médico, la gente como yo es muy vulnerable. Yo huí de casa, abandoné todo lo que tenía. El Estado debe hacer algo por nosotros. Estamos durmiendo aquí amontonados, unos encima de otros. Podrían proporcionarnos otro lugar donde quedarnos para que no nos amontonemos todos aquí. Bajo un estado de emergencia prolongado, Puerto Príncipe ha decretado el toque de queda nocturno. Los ataques de las bandas apuntan a comisarías, el aeropuerto internacional o varias cárceles de las que ya se han fugado miles de presos. Un pulso violento contra el gobierno del primer ministro Ariel Henry, de quien exigen su dimisión. El mandatario continúa en paradero desconocido desde su fallida entrada a la República Dominicana y su viaje a Kenia para acordar el despliegue de una misión policial multinacional respaldada por la ONU. Entre la violencia y la crisis política, cerca de 5,5 millones de haitianos necesitan urgentemente asistencia humanitaria externa. De esta crisis de Haití, saltamos a la situación de la economía. Carlos Cuello esta semana ha analizado con nosotros lo que significa mantener la tasa de política monetaria del Banco Central, las remesas, cómo está incidiendo en la economía nacional y también las presiones que nos generan la situación de la deuda nacional, las presiones sobre nuestro presupuesto y sobre nuestra economía. Converso con Carlos Cuello a continuación. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Conversamos con Carlos Cuello, la economía a lo largo de los últimos días de la semana. Esta es la primera semana completa del mes de marzo. Pues comenzamos el día primero viernes, pero esta es la primera semana completa y es la semana para analizar qué ha pasado en los últimos días, incluso de cara a las reuniones de fin de mes de la Junta Monetaria y qué ha pasado con la tasa de política monetaria y otras medidas del Banco Central. Qué mejor que Carlos Cuello
para ponernos al día. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, en nuestro último programa nosotros todavía no teníamos el dato. El dato en las manos. Y decíamos que había dos posibilidades. Una de que se mantuvieran invariables, como en efecto ocurrió, o de que si se produciera alguna modificación fuese muy mínima, pero a la baja en todo caso, ¿no? Nunca al alza. No. Sin embargo, el Banco Central decidió mantenerla invariable en 7%, tomando en cuenta el entorno internacional con la situación de la política monetaria en Estados Unidos, que también la ha mantenido variable en los últimos tiempos, aun cuando ya la inflación está relativamente bajo control. Todavía está en 3 puntos y tanto. En Estados Unidos eso es un poquito alta, ¿no? Y en la Unión Europea también la inflación ha ido cediendo, pero las tasas de interés se han mantenido todavía intocables, ¿no? Entonces, considerando ese entorno internacional, el Banco Central decidió mantenerla invariable, amén de que en el caso nuestro ya la inflación retornó a los niveles del objetivo meta, ¿no? 3.6. Y los préstamos de la banca han estado fluyendo con una tasa interanual de crecimiento superior a un 20%, lo que significa que no ha entorpecido el crecimiento de la economía, que como comentábamos la semana pasada también, lleva una media por encima de 4.5 de crecimiento, por lo menos después de este último trimestre, ¿no? Entonces todos esos factores parece que fueron lo que consideró el Banco Central para mantener invariable la tasa de interés. En 7 que está. En un 7. Sí, se ha reducido en lo que va de este año. Llegó a 8.5. 8.5, o sea, 150 puntos. Sí. Eso se ha reflejado, pero más tímidamente, ¿no? En lo que son las tasas activas y la tasa pasiva. En los bancos. De interés. Pero lo más importante es que no han entorpecido por lo menos el financiamiento al sector privado. Y una de las mejores evidencias de eso creo que es con el resultado del IMAE, el comportamiento del sector construcción, que superó el 6%. O sea, y no se ha detenido la industria de la construcción. Claro. Pese a que estuvo en baja, es cierto, se desaceleró, incluso en el primer semestre fue mucho más pronunciado, pero la verdad es que no se ha detenido, no se ha congelado, no se ha frisado el sector de la construcción, ha estado siempre activo. Qué bueno, qué bien. Lo importante de esto es que se refleje en las tasas en la banca comercial, claro, o el mantenerla o el reducirla, porque la verdad que subió bastante. Sí. Durante el año pasado. Y es muy fácil, cuando suben rápido, pero para bajar es un poco más lento. Sí, como que suben por ascensor y bajan por escalera, ¿no? Sí, y escalera de incendio. Sí, y sobre todo que una tasa de interés alta no incentivan la inversión. No, claro. El costo de la inversión es muy alto. Claro, y hasta cierto punto entorpecen la inversión también, porque lo que hace la gente cuando las tasas de interés son muy atractivas en el sector, en el producto financiero, es utilizar sus recursos para llevarlo a las actividades financieras, pero las empresas, como al estar muy altas, ven impactar, digamos que negativamente, sobre su margen de utilidad. Claro. Y entonces eso desestimula la inversión. Claro, porque no todo va directamente al costo. Claro. Hay que manejarlo para tú poder estar en el negocio. Sí, de todos modos, alta o baja, lo más importante para la economía es que se mantenga, que haya estabilidad. Porque si tú tienes ya una tasa, tú dices, bueno, es un 10 o un 12, pero se va a mantener. A veces a ti te ofrecen tasa baja que te la mantienen a 6 meses. Tasa un poquito menos baja, pero te la mantienen a 1 año. Y tasa un poco más alta, pero te la mantienen por mediano plazo. Sí. Tú dices, mira, pónmela más alta. Porque si tu capacidad de pago es así, es mucho mejor. Pero ya tú sabes lo que vas a planificar. Pero mientras tanto, 6 meses tú vas a pagar una tasa baja, pero después se te puede llevar al nivel de la más alta incluso. Sí, lo que siempre hemos dicho, el impacto de la incertidumbre sobre lo que son las transacciones, las actividades de la economía.
Bueno, las remesas han seguido un buen ritmo, Carlos, en la entrada de divisas para el país. Se consolidaron como a raíz de la pandemia. Digo, siempre han sido, digamos que un renglón muy importante, ¿no? Pero la pandemia, lógicamente, sí, le dio un impulso. Un impulso muy alto. Que en principio pensábamos que no se podría mantener, ¿no? Por el salto. Sin embargo, no se ha detenido y ya se consolida como un sector generador de divisas del cual se espera un promedio de 10.000 millones de dólares anuales. Este mes, por ejemplo, el Banco Central comunica que le alcanzaron a 874 millones de dólares. Eso es superior en un 9% a la del año pasado. Para la misma fecha, sí. En el mismo mes de febrero. Exacto. Enero, ¿no? Enero, primer mes. Y sigue representando con los 10.000 millones proyectados e interanual se mantiene por encima de los 10.000 millones, ¿no? Un 8.3% del Producto Interno Bruto en dólares. Hay países en Centroamérica que tienen hasta un 20%, pero sí. La remesa pesa mucho y el PBI de esos países también es mucho más bajo. Además, la remesa ha tenido una virtud, Carlos, que ha sido estable. Sí. Después antes de la pandemia, había una estabilidad en la recesión de remesas, pero a partir de la pandemia, cuando subió, esa estabilidad se ha mantenido, bajó un poquito, buscó un nivel razonable, lógico, pero se ha mantenido en una franja que uno puede decir, se pueden contar con esos cuartos. Y no se puede descartar que este monto sea muy superior. Sí. Porque aquí estamos hablando de las que se registran en el sector formal. Claro, claro. Pero sabemos que hay mucha entrada informal, el pariente que viaja, el otro. Mira, llévamele eso. Sí. Y esa no hay manera de que tú la puedes registrar. Sí. Eso es la que es como remesa como tal. Exacto. Como tal. Exacto. Que eso que tú dices así, tiene que haber un fácilmente unos 1.000 y pico, 2.000 millones por ahí. 10%. Sí. Te voy a ver alrededor de un 10%. Sí, que viene de otra forma. Que no hay manera de que tú puedas contabilizarlo. Sí. Porque estas llegan y van y se sabe a dónde van. Y cómo se maneja en el sector. Sí. Pero incluso en el impacto para la economía, además de esas remesas que vienen efectivo por esa vía, hay que pensar en los tanques y en las cajas que vienen, que impactan en la economía y vienen de fuera. Hay algunos mecanismos que se están usando que es a través de la tarjeta para hacer... Pero el Banco Central tiene más o menos unos controles, sí. Sí, incluso lo especifica, ¿no? Porque si tú tienes que enviar una remesa y igual le da una tarjeta a tu pariente aquí, tú vas a hacer que se la paga ya. Claro. Y es una forma de remesa. Claro, es una remesa. Que también es más difícil de poder de identificar o de contabilizar como tal, ¿no? Sí. Pero ahí hay más fórmulas. Pero hay una parte que el Banco Central dice consigna por ese concepto. Ahora, lo que sigue indetenible es el servicio de la deuda, Carlos. Eso es indetenible. Eso es una vez, no sé si tú recuerdas que en el Cibao hacían una... todavía se cree esa tradición de que el hoyo del Santo Cerro le sacaban y que siempre se mantenía. Sí. Entonces, en el caso del servicio de la deuda, no hay manera de que se detenga, es indetenible. No, si tenemos un déficit ya proyectado y sobre la base de ese déficit seguimos cogiendo prestado. Es un jet y no un jet lag. No, es muy complicado. Pues ¿hasta cuándo vamos a seguir en eso, Carlos? Porque eso afecta la economía como tal. Mira, ahora en esta campaña, yo creo que es uno de los puntos más débiles del gobierno, que no es responsabilidad de esta administración, hay que reconocerlo, ¿no? Porque en lo que va de este siglo se ha multiplicado por más de 18 la deuda. Del 90 al 2000, el incremento se redujo, del 90 al 2000. Pero en este siglo todo ha sido incremento. Todo el tiempo se ha incrementado, en todos los gobiernos. Entonces, a la medida en que tú incrementas lo que tú debes... Incrementa lo que tienes que pagar por intereses y por capital. Incrementa. Hay dos elementos que influyen en este caso, el perfil de la deuda,
pero también la variación de tasas en los mercados internacionales. Cuando la tasa sube en los mercados internacionales, tú no vas a conseguir dinero más barato. Claro, ¿no? claro. Entonces, de acuerdo con el reporte que aparece en la página del presupuesto, ¿no? Para estos 2 meses, apareció un titular en un periódico, bimestre, digamos, enero, febrero, el país pagó 73.754.3 millones por concepto de servicio de la deuda. Ahí 73.000. 68.749, 65, perdón, y 4.989 que son de comisiones. O sea, comisiones e intereses, que es el servicio de la deuda. Sí. ¿no? En este que caso, no hay capital. No, ahí no hay capital. Nada más eso es comisiones e intereses, ¿no? 73.754.3 millones. Mucho dinero. Sí. Bueno, se tiene consignado en el presupuesto de este año, tiene 263.816 millones para ese concepto, ¿no? ¿Qué te digo? Los ingresos no anduvieron mal. Los ingresos para este año, el país recibió en los primeros 2 meses, 203.387 millones. Yo vi ahí que la DGI estaba pero hablando los gastos de un incremento, sí. Pero los gastos son de 223.679, o sea que hay un déficit financiero de 19.811.5 millones. ¿no? Mira, si tú le restas los 68.000 millones de intereses, queda un superávit primario de 48.953 millones. Superávit primario quiere decir el resultado antes de los intereses, si no tuviera que pagar los intereses. Aquí ninguna otra partida que integran el presupuesto se acerca al pago de los intereses. En estos primeros 2 meses ya, estamos hablando que representa un 31% de los ingresos corrientes del gobierno. Mucho. 31%. No, ni educación, ni sumando educación y salud. Ni sumando educación y salud. No da. Claro, no quiere decir que todos los meses tengamos el mismo nivel de vencimiento, pero de inicio es una carguita pesada. Carguita. Una carga pesada, de verdad. Y sobre todo que aquí se está sacrificando la inversión pública. Y ese gran sacrificado. Estaba viendo ahí una tabla que salió publicada en uno de los medios a principios de semana, no sé si fue este lunes o el martes, que habla sobre lo que representa el volumen de los recibidos versus lo que estamos pagando, o sea, de lo gastado, en relación a lo que son los subsidios que ofrece el gobierno. No solamente subsidios, sino también gastos. Transferencia. Y gastos en asistencia social. El volumen, que es muy alto, muy alto. Sí, entre la transferencia que hace el gobierno, el gasto social, que te voy a decir, se podría mantener e incluso mejorar el gasto social, porque tenemos que reconocer que si queremos una sociedad estable socialmente, tenemos que sacrificar también el recurso económico, o digamos, canalizar recursos económicos. Pero si tú tienes de dónde sacarlo, lo que es insostenible es que tú puedas mantener el programa social, mejorar el programa social, como en algunos casos el gobierno lo ha estado haciendo con el sueldo 14 y otro tipo de compensación. El subsidio a la gasolina, que ya lleva más de 2.000 millones en 2 meses. Y suerte que se han mantenido los precios ahí más o menos en la franja de los 75, 80 dólares. Pero todo eso se podría mantener. Pero si tú tienes los ingresos, si tú no tienes los ingresos de la fuente tributaria, ¿no? No hay forma. No, porque con deuda tú no puedes mantener eso indefinidamente. Imposible. Y ese tema, ese punto no se está tocando en la campaña. Porque si bien es cierto que es un punto crítico, todos tienen una cuota de responsabilidad.
y tocarlo implicaría identificar de dónde se van a generar los recursos para poder, por lo menos, limitar. Sí. Ahora mismo se aprobó el presupuesto con un 3% de déficit fiscal. Sí. El problema es que ningún gobierno va a tener o va a propiciar porque quiera, porque sí, a menos que no sea por una obligación muy, muy seria, el impacto social que tiene reducir ese asistencialismo. Y en época de elecciones mucho menos. Milei lo hizo. Sí. Bueno, pues espérate. Les dijo lo que iba a hacer. Sí, pues espérate. Ajá. Pues ya incluso después que ganó el poder. No, sobre todo que ya el panorama de Argentina era muy crítico porque era 18% de déficit fiscal. Sí. Bueno, no sé si tú viste en los periódicos que Cuba está subiendo un 400%. 400% los combustibles. A los combustibles y a la tarifa de energía eléctrica. Sí. Porque con un déficit de esa magnitud... No lo aguanta nadie. No. Si tú tienes fuente para generar los ingresos, o digamos que tú manejas un déficit de un 1, un 2%, ya manejable. Eso, claro, eso tú lo puedes manejar. Pero un déficit de 18%, cerca de un 20% del Producto Interno Bruto. Algo anda mal en la economía. Sí, imposible. Eso no aguanta nadie, como diría el refrán. Entonces es fácil decir que las medidas son neoliberales. Ajá. No es que sean neoliberales, es un problema de sostenibilidad real. Claro, hay que buscarle un correctivo. Claro, eso es así. Bueno, Carlos, gracias por tus informaciones sobre la situación de la economía. La semana próxima ya seguiremos hablando de esto. Se nos acerca la Semana Santa. En la última semana, 24 al 31 de marzo. En marzo. Sí, todo en marzo, del 24 al 31, hasta el último día. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El centro se llama Olivo Young Asesorías y Servicios, preparó una serie de documentales sobre 12 caballeros ilustres de Santiago, así lo titula, con 12 biografías de hombres que descollaron desde Santiago e irradiaron hacia todo el país. Uno de ellos, don José León Asensio. Emilio Olivo, quien dirigió estos documentales a través de Olivo Young Asesorías y Servicios, son videos educacionales, informativos y promocionales, así se llama la empresa OJASA. Este video, este documental, esta reseña sobre la vida de José León no tiene desperdicios. La comparto de nuevo con ustedes a continuación. La sociedad dominicana vivió bajo la influencia de una dictadura durante 3 décadas, pero con el ajusticiamiento del tirano el 30 de mayo de 1961, la sociedad inicia una nueva etapa, la que es moldeada por las acciones de 12 caballeros de Santiago, quienes deciden accionar pensando en el futuro, los que hemos llamado hombres ilustres del desarrollo. Cuando ellos deciden enfrentar el futuro, una de sus acciones consistió en la fundación de la Asociación para el Desarrollo Incorporada, la APEDI, a solo escasos días del tiranicidio, el 7 de julio de 1961. Sus acciones comunes las conoceremos en estos videolibros de cada uno de los fundadores. José Augusto César León Asensio nace el día 21 de febrero del año 1934 en Santiago de los Caballeros.
siendo hijo del matrimonio de Eduardo León Jiménez y María Asensio Córdoba, doña Mayun. Sus estudios primarios e intermedios los desarrolló en el Colegio Salvador Cucurullo de Santiago y los secundarios en Taft School en Watertown, Connecticut, Estados Unidos. Su educación universitaria la cursó en el Watson Institute de Westlead en Massachusetts, Estados Unidos, graduándose de licenciado en Administración de Empresas con especialidad en mercadeo. En el año 1958, contrae nupcias con la joven Petrica Cabral Vega, quienes procrean a María Amalia, Lidia Josefina y José Eduardo. Las actuales generaciones de hombres y mujeres adultas recordarán esos días, semanas, meses y años de incertidumbre personal y familiar, luego del ajusticiamiento del tirano y el desarrollo de una transición incierta hacia la democracia y el desarrollo. Nos referimos especialmente a los años 1961 y 62. Las acciones adoptadas por los fundadores de la asociación después del 30 de mayo crearon y afectaron mucho a todas las familias dominicanas, pero aún más a las que luchaban por un cambio social sin importar lo bueno y fructífero que éste sería. No importaba la participación social en Santiago y el país, los riesgos del momento eran muy grandes y el involucramiento de don José sin el apoyo emocional de su familia, en especial su esposa Petrica, le iba a ser muy difícil entregarse a las acciones de la naciente Asociación para el Desarrollo incorporada a APEDI, que él había promovido junto a otros municipios. Solo al conocer que su hermano don Guillermo León Asensio, por el solo hecho de firmar un manifiesto en favor de la institución no partidaria, la Unión Cívica Nacional, debió emigrar temporalmente y dejar su participación en los orígenes de APEDI, la juventud de hoy debe conocer del riesgo de estos hombres ilustres como don Guillermo. Debido a los trabajos de las empresas familiares, don José emigra a Santo Domingo, abandonando a Santiago, pero llevaba en sí los estímulos que se habían sembrado en el seno de la APEDI y las actitudes de servicio de sus padres, participando en una diversidad de instituciones de servicios en el desarrollo económico, cultural, artístico, deportivo, en fin, desarrollistas. En los años de 1962 al 64, don José participa como docente de la Universidad Católica Madre y Maestra, hoy pontificia, en la Facultad de Ciencias Sociales y su departamento de mercadeo, área de su especialidad profesional. Posteriormente, como buen santiaguero, participa como miembro del Consejo de Directores de la Pucamaima, al igual que otros de sus asociados en la APEDI. Desde la fundación de la APEDI, sus asociados han mostrado su interés en el desarrollo nacional en todos los órdenes posibles y vemos cómo él se involucra en los programas de la Fundación de Desarrollo Dominicano, siendo su presidente en el periodo de 1985 al 86, donde él impulsó programas como los artesanales. Los trabajos de la FDD en las zonas urbanas y rurales han sido muy significativos, generando y consolidando muchos empleos vía las pymes, en adición a crear un ambiente personal de desarrollo de los participantes. Su interés en los recursos naturales y la foresta lo lleva a participar en acciones de la Fundación Progresio, la que labora con diferentes plantas de especies, en especial las arbóreas, y con las palmeras Pejivalle para sustituir la destrucción de nuestra palma real por efecto de su corte y consumo del palmito, además de ser estos cultivos de mucho futuro económico y ambiental que deben ser fomentados y desarrollados. Cuando a don José se le ha requerido servir a la sociedad desde diferentes sectores, así lo ha hecho, como veremos a continuación. Al narrar parte de la vida de este hombre ilustre, hay que reconocer los servicios de la familia León Asensio y sus descendientes, los cuales esperamos continúen aplicando el credo de la familia León. Les mostramos a continuación unas fotografías de esta familia de buen trabajo en las áreas agrícolas, de producción animal, industrial y servicios sociales. En las artes, tanto él como las empresas familiares dirigidas por él han sido un gran soporte al arte y la cultura dominicana, y la mejor exposición lo es conocer el Centro León en Santiago, generador de una diversidad de acciones culturales que muestran la calidad de nuestras artes plásticas y otras acciones culturales,
Este Centro León fue fundado y sostenido por su familia y las empresas del Grupo León Jiménez. Algo a destacar es que la empresa La Aurora de su familia, por influencias de su padre, don Eduardo León Jiménez, tenía un programa de lectura de libros para sus obreros cuando estos manipulaban el tabaco para hacer sus cigarros, acción reconocida y poco común. Aunque la asociación de estos hombres ilustres que tenían ilusiones y lograron con estas servicios a la sociedad gran parte del desarrollo actual del país, en el caso de don José León Asensio, por sus orígenes y raíces familiares desde sus padres, tío Herminio León y hermanos, hemos visto cómo una familia se ha dedicado al trabajo y servicio a los demás, con un credo que debe estimular a la familia dominicana y que nos permitimos poner como referencia. Credo de la familia León. Somos con orgullo una familia de origen campesino, de los forjados con fuerte trabajo y fuerte sol, gente humilde y honesta, gente que junto con el cultivo de la tierra cultiva el amor, la fidelidad y la fe. Por esto me comprometo a trabajar por el bien común, manteniendo unidos la integridad, la autenticidad, la franqueza, la perseverancia, la honradez y la pasión por la excelencia, que nos distingue como familia de éxitos, que valora y ama sus raíces y que anhela preservar unidos ese legado, que por gracia de Dios hemos recibido de nuestros padres. Herencia intangible que debemos pasar a nuestros hijos con pasión y la convicción de que es nuestra mayor riqueza. En el patronato del Teatro Nacional se sientan las huellas de don José como miembro de su directorio promoviendo y apoyando el arte. Su participación en diferentes sectores del empresariado es muy diversa. Van desde ser miembro de la Junta de Directores de Acción Empresarial de la Cámara Americana de Comercio. En el sector del desarrollo de la banca dominicana, ha sido un miembro del Consejo de Directores del Banco Hipotecario Popular e incluso de la Junta Monetaria Dominicana, pero también ha sido directivo de acciones sociales como su participación en el patronato de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Sin lugar a duda, una de las pasiones reconocidas de don José León Asensio lo ha sido sus relaciones con el deporte dominicano y aún más su apoyo a esta actividad, lo que ha hecho vía sus empresas y de manera personal con su solidaridad militante. Don José ha sido presidente del comité organizador del 12º Torneo Centroamericano y del Caribe de Tenis Juvenil e Infantil, comité organizador Centro Básquet, miembro del comité organizador de los Juegos Panamericanos, entre otras relaciones con los deportes. Su vida profesional y empresarial, en adición al haber sido profesor universitario, se ha concentrado en las empresas familiares que son líderes en sus respectivas áreas de la producción de cigarros, cigarrillos y cervezas. Don José ha sido presidente del Grupo León Jiménez, las empresas León Jiménez S.A., Cervecería Nacional y la Cervecería Bohemia. En su vida ha sido reconocido con la Orden Heráldica Cristóbal Colón en el grado Gran Cruz Placa de Plata, la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de Gran Oficial y reconocimientos de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera como Empresario del Año, Caballero de la Orden de Malta, Premio a la Excelencia en Marketing Colán, Premio Julián Barceló de la Asociación de Cronistas Deportivos como Propulsor del Deporte y Anillo de Plata de Philip Morris, entre tantos otros. De los hermanos de la segunda generación, el que estuvo siempre más involucrado con el proyecto fui yo, y sabía que como consecuencia de los 100 años del aniversario del centenario de la empresa, esto era un complemento, el tener en el centro una exhibición de la familia y las raíces que nos habían dado lugar a nuestra existencia, ¿no? Recuerdo que la mayor preocupación tanto de los hermanos como mía era que esa exhibición fuese lo suficientemente digna, de que no se pudiera pensar en ningún momento que esa era la razón del centro,
que la historia de la familia era la razón principal de por qué el centro fue creado. Luego que se cambió de museo a centro, la cabida fue mayor para ese segmento de la familia como es Huella y Memoria. Y no hay duda de que la realización de esa idea y de esa parte de las exhibiciones se hizo con tal esmero y tal dedicación y tal dignidad de que no tenemos los hermanos ni la familia ninguna preocupación de que pudiese ser ese, en la mente de nadie, pudiese ser esa la razón de la existencia del centro. Lo raro y lo motivador y lo que entusiasma es que la reacción del público ha sido tal por esa exhibición de la familia de Huella y Memoria, en que no quieren pensar que desaparezca, como fue su plan original. Y por suerte luce que va a haber la posibilidad de que la misma perdure a través de una idea de aquellos que, de Lidia, de Rafael Emilio, del grupo del centro, de que fuese movida a la parte de arriba de la Aurora, donde me parece muy lógico porque fue lo que dio inicio realmente a que la compañía y la familia comenzara este negocio. Se hizo, como siempre se ha hecho en todos nuestros proyectos, un estudio de mercado de lo que quería el consumidor, en este caso el público que asistiría, y hubo un cambio en el concepto. Ya no era, lo que se deseaba no era un museo de exhibición de las obras premiadas, lo que se quería era un centro de arte, centro de cultura, que pudiera no solo exhibir las obras, sino pero que fuera activo. En eso también coincidió el hecho de que hubieron donaciones valiosísimas, como la colección taína de Gustavo Tavares, la de en ese orden Bernardo Vega, el doctor Salomón Jorge. Los primeros 10 años de una institución cuya vida ha superado con creces el sueño que la originó. En este inventario no puede faltar nuestro agradecimiento eterno a los coleccionistas que cedieron sus piezas al Centro León y que, por su confianza y desprendimiento, ahora son parte de este acervo colectivo. Por último, menciono a los principales, a los millones de visitantes de exposiciones nacionales e internacionales del Centro León y participantes de las más de 2.200 actividades realizadas en este recinto a lo largo de estos años. Ese caudal humano que hace latir esta obra, que la hace viva y la multiplica, ha encarnado la razón de ser de esta institución durante una década y en el porvenir. Me siento sumamente contento de compartir con ustedes la apertura de una exposición que ha sido soñada, planificada y realizada con mucho entusiasmo de parte de todos nosotros. Cuando estábamos a punto de inaugurar el Centro León, Domingo Batista nos presentó su deseo de exponer aquí lo mejor de su producción artística, enmarcada en formatos nunca antes utilizados en el país. Sinceramente les confieso que nunca me imaginé lo que significaba esas palabras de Domingo hasta que hace unos meses empecé a ver los diseños de nuestra sala de exposición temporales. Fue entonces cuando me convencí de que esta exposición iba a convertirse en un acontecimiento en la historia del arte y de la fotografía, no solo en el ámbito dominicano, sino a nivel internacional. Cada obra de Domingo Batista ha sido concebida y realizada con la coherencia y la perfección de quien recrea la maravilla de la creación. 40 exposiciones son un gran logro para cualquier artista, para un fotógrafo que ha sido testigo de tiempos realmente difíciles de nuestra historia
es una hazaña. Precisamente por esta razón hemos caracterizado esta 40ª presentación pública de Domingo Batista con los números romanos XL, ya que además de un gran artista, él también puede ser considerado como un ser humano extra large, formado a base de perseverancia y de consagración. Esta exposición, Domingo Batista XL, Caminando con la Luz, nos presenta a un individuo que ha combinado su pasión de artista con su irremediable vocación de montero. Con ambos elementos ha logrado una coherencia creadora que se renueva constantemente. Caminar con él por su obra es andar por los montes, los caudales y los senderos de la dominicanidad. Para mí, la experiencia de ese grupo, verlos trabajar en la forma que trabajaron y en pro esa fue una base para mí profesional tremenda. Yo le he dicho muchas veces a Nieto que no sé cómo le doy tantas gracias a Dios que yo viví en la etapa esa etapa. Como tú comenzaste diciendo valores. Yo no sé si hubiera podido subsistir trabajando ahora a este tipo. No hubiera cabido. Así que le doy gracias a Dios de esa etapa en la vida, de la familia que pertenecí, de la empresa que pertenecí. Y más bendición. Ha sido demasiado generoso. El más riesgo grande que tuvimos fue con la firma de Guillermo en la Unión Cívica. Estando en el Santiago Territorio, pasaron la lista. Y naturalmente Pechito, estaba como militar, era primo hermano, y se la pareció ganando allá la noche y le firma ahí es mi ex primo. Bueno, sí, teniendo la consecuencia. Recuerdo que había un préstamo de la finca en Sabana del Puerto con el Banco Agrícola. No sé cuántos años, que eso automáticamente se venció. Y por ahí. Yo te diría que ese fue el riesgo. Y cuando Eduardo va a ver a Balaguer, que dice lo que está pasando, el mismo Balaguer dio el saco de que yo te ayudo a cambiarlo y yo no te puedo. Y como consecuencia, yo constituirlo en este maravilloso grupo. Tuve muy buena zapata, a base de experiencia como esta. Y pude palpar, eran préstamos a personas que no podían conseguir capital en ninguna otra institución. Y lo satisfactorio era ver el cumplimiento de esas personas, de escasos recursos, pero con un deseo inmenso de progresar. Para mí eso fue una labor preciosa, como te digo, parte de la zapata de lo que fui y pude haber sido. A través del deporte, tú mantienes una juventud ocupada en algo que pudiera estar en otras cosas. Lo enseña a competir, lo enseña a que no siempre hay que ganar, sino a participar. Y yo creo que eso es parte de una etapa de la vida de una persona, esa parte de la juventud. El deporte juega un papel muy importante en el desarrollo del ser humano, tanto femenino como masculino. En la escuela, fuera, le daban al deporte una tremenda importancia. En la tarde de que tú terminabas el estudio era hacer un deporte, ya pertenecía a un equipo. Y eso para mí fue de gran valor también en la formación. Y entonces, ¿por qué no llevarlo ya con la vida profesional? Por lo menos tender una mano en esa área. Y además que lo disfrutaba tremendamente. Gracias por haberme acompañado a lo largo de esta semana, aquí en Color Visión y otras plataformas de la televisión nacional e internacional. Espero
haya satisfecho sus expectativas sobre esta presentación de Oye País. Nos vemos la semana próxima. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche. Pasen un buen fin de semana, un buen inicio de esta semana, la segunda semana del mes de marzo que se inicia este próximo lunes. Será hasta la próxima.